Buenos días, hermanos. Buenos días a aquellos que nos siguen. Estamos juntos una vez más estudiando la palabra de Dios y donde en este día, el domingo, el día del Señor, poder estar juntos a través de este medio. Nuevamente, ¿verdad? Habíamos hecho un pare para orar. A veces se necesita un pare en el camino para poder meditar y orar y estar en contacto más con nuestro Señor, ¿verdad? Se necesita oración, mucha oración. Y la oración es la fuente del poder del cristiano. Entonces, por eso el miércoles nos salimos y el viernes no tuvimos tampoco el estudio de la familia, donde los viernes también nos juntamos con nuestros hermanos en la casa de nuestro hermano y hablamos de la familia. Acuérdense de que es un mensaje en MP3 porque no la señal es muy mala allí, muy mala calidad. Entonces hemos decidido solo MP3, pero es muy bueno también. Y recuerden que si no hay familias bíblicas, no hay iglesia bíblica. Entonces tenemos que volver atrás y empezar como empezaron los primeros discípulos, casa por casa, familia por familia, llevando la palabra y haciendo pequeñas reuniones como nuestro gobierno nos pidió. Entonces estamos hoy para estudiar en Efesios, el capítulo 1 lo terminamos el domingo pasado y hoy vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a tener una lectura, pero antes vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, decirte gracias, Señor, por este privilegio de conocerte, de poder llamarte Padre, este privilegio, Dios, de poder, Padre amado, servirte. Señor, sabes que no soy bueno en predicar, Señor Dios, pero confiado en tu poder, la guía de tu Espíritu y en tu palabra, que es la verdad, Señor, úsame, Padre, este instrumento inútil, tú lo hagas útil en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Estamos en esta mañana porque queremos glorificarte, queremos honrarte, porque tú te mereces la honra, la gloria y el honor a ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú moriste por nosotros, tú diste todo por nosotros, y Padre, que nosotros podamos dar todo por ti. Señor, gracias, tú te mereces lo mejor. Señor, guía esta predicación, por favor, y Señor Dios, que sea para edificación del cuerpo de Cristo y también para salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Bien, entonces lo he titulado Dios nos recuerda dónde nos sacó. Dios nos recuerda dónde nos sacó, ¿verdad? Nos está haciendo recordar. Bueno, hijo querido, a través del apóstol Pablo, en el versículo 1, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos está haciendo volver para atrás, ¿verdad? Y pensar, cuando estábamos nosotros en el mundo, cuando estábamos nosotros viviendo de acuerdo a los deseos mundanos. Entonces muchas veces, ¿verdad? Tenemos el ser humano tiene la capacidad de olvidarse de lo que éramos antes, ¿verdad? Y nos olvidamos, y muchas veces cuando Cristo nos salva, nos pone aparte y empezamos a mirar el mundo, ¿verdad? Como miraban los fariseos.
pensaban que eran superiores, pensaban que eran súper espirituales, ¿verdad? Y miraban a los pecadores como algo que lo contaminaban a ellos, ¿verdad? Entonces, Cristo, Dios nos hace volver para atrás. Dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo que estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Sí? Éramos delincuentes. ¿Por qué? Porque estábamos quebrantando la ley de Dios. Vivimos en un país donde hay leyes, donde cuando alguien quebranta una ley, ¿verdad? Infringe la ley, es llamado, cuando va un juez, es sentenciado y va a la cárcel o paga una pena, ¿verdad? Es sentenciado por delincuente. Bueno, nosotros, Dios, éramos aquellos delincuentes que estábamos metidos en el pecado, no obedecíamos la ley de Dios, no queríamos someternos a la ley de Dios. Bueno, pero tenemos esa ley que es superior, ¿verdad? La ley para el cristiano superior es la ley de Dios, la Biblia. Entonces, pero nosotros no nacemos con ese deseo de obedecer a Dios. Desde el momento que nacemos, ya nacemos para mentir, para pelear, para gritar, para ser egoísta, ¿verdad? Eso ya lo traemos, nacemos. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Porque tenemos pecado. Entonces, estábamos separados de Dios. ¿Por culpa de qué? Del pecado. El pecado siempre separa, ¿verdad? Traíamos esa maldición de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ahí todo el mundo pecó. Pablo nos dice que a través del Espíritu, nos dice a través del Espíritu Santo que no olvidemos lo que éramos, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos viendo. Y bueno, que nos acordemos el desprecio que le hacíamos a Dios, el desprecio que le hacíamos a aquellos que predicaban el Evangelio, que nos reíamos, ¿verdad? Cuando Dios venía y traía un mensaje y no queríamos tampoco escuchar nada de la Biblia. Estábamos ahí metidos en el mundo y tan contentos en el mundo que no nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios estaba queriéndonos decir. Pero gracias a Dios que hemos visto, ¿verdad?, el capítulo 1, toda la obra de Dios y cómo Dios hizo su plan, el Padre haciendo el plan, el Hijo muriendo en la cruz, el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder nosotros vivir la vida cristiana, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20a. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20a. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Bueno, todas esas cosas salían de nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo estábamos haciendo siempre esas cosas, ¿verdad? Porque estábamos contaminados, estábamos llenos de pecado. Después que Cristo nos salva, después que nosotros nos quebranta Dios, ¿verdad? Creemos en el Evangelio, bueno, esas cosas tienen que no estar en la vida del cristiano. Pero bueno, pero antes estaban. Entonces, estábamos, como dije hoy, en delitos y pecados. Estábamos sentenciados a ir al infierno. ¿Por qué? Por culpa de rechazar al Señor Jesucristo. Nos reíamos, no queríamos saber nada de Cristo, hasta que Cristo nos viene y nos quebranta y nos humilla y creemos en el Evangelio. Entonces, volvemos a Efesios, capítulo 2, versículo 2. Entonces tú me vas a decir, pero ¿cuándo la Biblia dice eso? Que andábamos así. Miren lo que dice el versículo 2. En lo cual anduviste en otro tiempo. En el tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Seguimos el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo. Éramos así, seguíamos la corriente de este mundo. Íbamos todos, ¿verdad?, juntos a hacer lo que el mundo quería y queríamos hacer siempre lo mejor para el mundo. Queríamos agradar al mundo. Yo, por lo menos, quería que me reconocieran, quería llegar a algo, quería ser renombrado por la sociedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien en claro que nosotros antes queríamos agradar al mundo, por lo menos
yo por lo menos quería agradar y ser reconocido. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Queríamos satisfacer todo, ¿verdad? Y ser renombrado. Es como cuando un padre le dice al hijo, bueno hijo, ¿qué querés ser? Bueno, yo quiero ser doctor y quiero ser veterinario y quiero ser el mejor del fútbol y quiero ser el mejor de... ¿verdad? Y así éramos nosotros. Queríamos ser los mejores y los mejores. Pero bueno, hoy en día como cristianos, ya esa mentalidad ya se fue, ¿verdad? Ahora queremos tener un título, queremos lograr algo para sustentar a nuestra familia, pero primero está Cristo, ¿verdad? Primero Cristo, quiero ser un predicador y después lo otro lo voy a hacer. Quiero servir a Cristo. Lo que Él diga, yo lo hago. Entonces, ¿ven cómo cambia la mentalidad de un cristiano cuando ese cristiano es verdaderamente cristiano, donde fue salvo por gracia? Bueno, pero antiguamente nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros antiguamente pensábamos en seguir al mundo, pero ahora la mente de Cristo que tenemos, Dios nos dio la mente de Cristo a través de su Espíritu Santo. Nosotros militamos para Dios, servimos a Dios. Y bueno, debemos ser hombres y mujeres espirituales que miran las cosas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La oración y la palabra de Dios. Esas son nuestras armas espirituales, las cuales son poderosas en Dios. ¿Está? Debemos usar esas armas, ¿verdad? Y la Biblia dice que el cristiano es un soldado del Señor Jesucristo. Es aquel que representa al Señor, pero también pelea por las cosas de Dios. Pero nuestra lucha no es con carne, no es en la carne, no es con armas, como vemos en el mundo. Nuestras luchas son espirituales, oración y palabra de Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como cristianos, podernos conectar con Dios, hablar con Dios directamente y que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, debemos estar usando esas armas espirituales que tenemos, ¿verdad? Preparándonos para combatir ¿contra quién? ¿Contra quién tiene que combatir el cristiano? Contra el pecado. Antes amamos el pecado, servíamos al pecado. Por eso siempre dice un predicador, yo soy salvo. Ah, eres salvo. Bueno, ¿tiene una nueva relación con el pecado? Aquel pecado que amabas, que servía y que morías por ese pecado, ahora lo odias, ahora no quieres saber nada de ese pecado o de los pecados. Antes amábamos el pecado, ahora lo que hacemos es apartarnos del pecado, peleamos contra el pecado, queremos salir del lado del pecado. Entonces debemos combatir contra el pecado, contra las religiones falsas, para aquellos que se oponen contra Dios, contra los demonios, contra Satanás. No podemos estar, ¿verdad?, mirándonos a nosotros mismos, y debemos mirar nuestro trabajo, cuál es en Cristo. Antes éramos servidores de Satanás, ahora somos servidores de Dios y estamos para combatir el pecado. Efesios 2:2. Volvemos otra vez a Efesios 2:2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Así andábamos, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Satanás era nuestro amo, ¿verdad? Y nosotros éramos sus esclavos y hacíamos lo que él quería. Entonces éramos servidores del pecado, éramos muy fieles al diablo, ¿verdad? Y a las cosas de este mundo. Y bueno, obviamente que a Cristo no queríamos saber nada cuando estábamos en el mundo. Pero bueno, hoy en día Cristo nos salvó. ¿Nos salvó para qué? Para poder ser representantes de Cristo en la tierra. Nos hemos dado cuenta, hermanos, el privilegio que tenemos de lo que éramos antes. Acuérdense que la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacerlo hoy en día un hijo de Dios. Y entre esos menospreciados, esos buenos para nada, estábamos
Estaba yo y estabas tú. Para hacerlo hoy en día, Dios, hacernos hoy en día instrumentos de valor, gente con valor, con fe, ¿verdad? Gente que pueda ser útil en las manos de Dios. O sea, por nuestra capacidad, no, todo es por gracia y todo es por misericordia de Dios. Juan capítulo 16, qué maravilloso nuestro Dios, que todo lo que nos da es por gracia y por su misericordia. No merecíamos nada, solamente el infierno, y el Señor hoy en día nos hace sentar en lugares celestiales, pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que estar combatiendo contra el pecado. Si no, sería muy fácil, ¿verdad?, la vida cristiana. Vivía en el mundo, Cristo me salvó, me humilló, creo en el Evangelio, me salva, ¿tá? Y espero a Cristo, sentado acá, tomando mate, y ¿qué va a hacer? Nada, estoy esperando a Cristo. No, la vida de cristiano es salir, ¿verdad?, predicar, servir, pero también pelear contra el pecado de mí mismo, el de mi hogar y el pecado donde estemos. Donde el lugar que estemos, nosotros no podemos estar juntos mezclados con el pecado. Juan 16, 11. Juan capítulo 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Satanás vio que Cristo estaba siendo crucificado, él pensó que había ganado, ¿verdad? Pero bueno, fue la peor derrota que tuvo Satanás. Fue su derrota. Ahí fue donde Satanás perdió. Hoy en día también vemos gente que ve a Cristo en la cruz y lo mira y dice, pobre Cristo, pobre lo que sufrió. Y verdad, se compadecen, y hay gente que lo tiene, hay religiones que lo tienen colgado representado ahí en una cruz, a una estatua, ¿verdad? Y lo miran y pobre, y le dan lástima, ¿verdad? Pero para nosotros esa cruz es de victoria, con esa cruz tenemos salvación, esa cruz es el Evangelio, es donde tenemos salvación nosotros y tenemos la esperanza en nuestras manos para dar al mundo. Crean en Cristo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos nosotros para poder cambiar el mundo. Muchas veces pensamos, si ganara tal partido o ganara tal otro partido, y si capaz que viene fulano y cambia esto, y ponemos nuestra esperanza en los hombres. Nuestra esperanza está en los cielos, nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza está en el Evangelio. Por eso nosotros somos representantes del Evangelio y somos aquellos que defendemos el Evangelio y hablamos el Evangelio. Entonces debemos estar mirando, ¿verdad?, si estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, Cristo me sacó, me limpió, me sacó de ahí del foso donde estaba, me levantó, me puso en lugares celestiales. Él me ve a través de Cristo ya limpio, sentado al lado de Cristo allí, en el cielo. Pero mientras tanto, mientras que Cristo no viene a buscarnos, ¿qué hacemos? Bueno, somos soldados para combatir el pecado. Segunda de Corintios, no podemos quedarnos en el mismo lugar que estábamos, ¿verdad? No podemos quedarnos con el que, yo sé que soy salvo y conozco el Evangelio. La vida de cristiano es crecer. ¿Por qué? Porque ama a Dios y quiere conocerlo más a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6. En lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Así estábamos nosotros, ¿verdad? Cegados. Así está el mundo hoy en día. Para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él no quiere que resplandezca el Evangelio. El enemigo no quiere que el Evangelio sea predicado. Y nosotros, como hijos de Dios, queremos predicar el Evangelio y queremos que conozcan el Evangelio. ¿Cómo lo conocen? Muchas veces el testimonio es donde estamos predicando el Evangelio. Impacta más el testimonio que lo que muchas veces uno habla, ¿verdad? Porque la gente del mundo está tan acostumbrada a escuchar y la gente haga tan poco. Y nos hemos adaptado a que hablamos cantidad, pero hacemos tan poco. Y no hemos adaptado como el mundo, los cristianos, ¿verdad? Hablamos cantidad, pero el momento de hacer siempre son los mismos. Entonces debemos estar recordando dónde me sacó Cristo y para qué me sacó Cristo. ¿Ah? No perder esa visión. Sí, yo estoy acá encerrado en mi casa porque no quiero pecar,
y quiero que Cristo venga a buscarme y quiero que me encuentre bien. No, hermano, tienes que salir afuera, predicar, hablar del Evangelio a la gente, que la gente vea tu testimonio, tiene que ver tu testimonio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, estoy en el versículo 5, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Nosotros somos siervos de Jesús, somos esclavos de Dios para servir a un Dios el cual murió en la cruz por nosotros. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros somos esa luz. Cristo se fue, pero nos dejó a nosotros. Está su iglesia, es la luz, ¿verdad? Por eso la luz y las tinieblas no se juntan. Cuando está la luz, las tinieblas se disipan. La luz tiene más poder que las tinieblas. Entonces, ¿quién es la luz? Jesucristo es la luz. Pero ¿quiénes son los representantes de la luz hoy en día? Es la iglesia, los salvos. Entonces, esos salvos, esos son los que tienen que resplandecer, esos tienen que llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos tienen que mirar el mundo, mirar a Gustavo y decir, wow, Gustavo, qué diferente que piensa, qué diferente que habla, qué diferente que actúa, cómo no miente, él es buen empleado, hace lo que el jefe le dice, ¿verdad? Y damos un buen testimonio. Cuando damos un buen testimonio es la luz que está brillando, ¿verdad? Y es ahí donde nos podemos estar predicando el Evangelio con nuestro testimonio. Bueno, ¿cuáles son estos que están en tinieblas? Volvemos a Efesios. ¿Cuáles son los que están en tinieblas? Estamos en el versículo 2, ¿verdad? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por desobediencia a qué? ¿A qué? ¿A qué desobedecíamos nosotros antes cuando estábamos en el mundo? A la palabra de Dios. Desobedecíamos a Dios. Antes desobedecíamos a Dios. Ahora que Dios nos salvó, ¿para qué me salvó? Para que yo obedezca la palabra de Dios y pelee por la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, ¿a qué nos sometemos? Nos sometemos como estábamos antes, que nos sometíamos a Satanás y a las huestes espirituales, nos sometemos a este mundo o nos sometemos a la palabra de Dios. Hoy, si somos salvos, nosotros queremos someternos a este libro y vivir una vida santa, una vida piadosa para la gloria de Dios. No para que nos alaben a nosotros, ¿verdad? Sino es una lucha constante para someternos a la palabra de Dios. Y esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros los cristianos, de estar queriéndonos someter a la palabra de Dios, y la carne, aunque está muerta y que tenemos que decirle no todos los días a esa carne, el viejo Gustavo quiere volver a salir, ¿verdad? Pero tenemos el Espíritu Santo que está frenando todo eso, que está haciéndonos desear la palabra de Dios, que nos puso la mente de Cristo para entender la palabra de Dios, para poderla vivir. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. Para eso estamos. Entonces, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Antes éramos desobedientes, ahora somos obedientes a la palabra de Dios. Se van a reír, sí, no vamos a caer bien. No vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos el pecado. ¿Tá? Somos aquellos que enfrentamos el pecado. ¿Y a quién le gusta decir que le digan, estás mal? Mirá que estás mal. Pero bueno, es así. La vida del cristiano es enfrentar el pecado de sí mismo, y el pecado de su familia, y el pecado donde sea, donde se congregue, en el trabajo, donde sea. El cristiano enfrenta el pecado y dice, esto es pecado, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Dios lo manda. Entonces obviamente que no nos van a querer. Así como el Señor Jesucristo no lo querían porque decía la verdad y enfrentaba el pecado y hacía la voluntad de su Padre, lo mismo nosotros. Pero tenemos a un Dios que nos quiere, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que dio su vida por mí, un Dios que me está mirando y ya me ve sentado al lado de su Hijo en los lugares celestiales, un Dios que me promete un reino eterno con Él, un Dios que me promete una vida eterna sin pecado, sin enfermedad, con amor, viviendo y estando con Él. Bueno, no es algo para decir, bueno Señor, toda mi obediencia va a ser para ti, yo voy a defender tus cosas y voy a amarte, Señor. Y eso es amor, eso es el amor de Dios. Reprender, amar, cuidar, proteger, pero también reprender el pecado.
Para eso estamos, ¿verdad? Entonces, debemos ser cristianos maduros, cristianos que enfrentemos el pecado, cristianos verdaderos, cristianos que amamos al Señor y que enfrentamos el pecado y no nos importa caer bien al hombre, sino nos importa que Dios sea glorificado, que Dios no sea blasfemado, que Dios no sea pisoteado. Y esa es la idea del cristianismo, ¿verdad? De representar a Cristo en la tierra. Simplemente eso, no estamos para representar a una religión ni a nadie, sino a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, por más que el mundo, las falsas religiones quieran torcer la palabra de Dios, pero ahí está el cristiano, firme en sus convicciones, firme en sus pensamientos, firme en lo que cree. ¿Por qué? Porque su fe está fundada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar una vida. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo lo sé yo? Porque es la palabra de Dios que está cambiando mi vida. Entonces esa palabra, esta Biblia tiene el poder de cambiar mi vida, también tiene el poder para cambiar tu vida y tú poder ser una persona salva y ser un hijo de Dios. ¿Cómo son? Bueno, estamos mirando cómo son los hijos de desobediencia. Miren lo que dice, terminamos el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Antes vivíamos en los deseos de nuestra carne, pero ahora vivimos en los deseos espirituales de acuerdo a la palabra de Dios. Deseo conocer más la palabra de Dios. Amo esta palabra, quiero estudiarla, quiero obedecerla, quiero conocer más. Y tenemos esas ansias, ¿verdad? Pero debemos recordar, ¿verdad?, que nosotros estábamos en ese mundo pecaminoso, malvado, y Dios nos sacó de ahí. No nos olvidemos, para poder nosotros hoy mirar al mundo y recordar, pensar que yo estaba así, y usar la misericordia, usar la paciencia, y parecernos al carácter del Señor Jesucristo, tener el carácter del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando veía a las multitudes tenía compasión, Él no se obviamente que se enojaba contra el pecado, contra el religioso, obviamente cuando había pecado, el Señor se enojaba, más cuando el nombre de Cristo era blasfemado y pisoteado, Él se enojaba. Pero bueno, Él miraba a las multitudes cuando iba a predicarle y tenía compasión. Lloró por Jerusalén, por el pecado que había en Jerusalén. Y así tenemos que tener ese corazón nosotros, ¿verdad? Ver a los pecadores y tener misericordia porque nosotros estuvimos ahí. Y estuvimos ahí como hoy el mundo está perdido y hundido en el pecado, no quiere aceptar a Cristo y por eso se van al infierno. Gálatas, y vamos a ver lo que hacíamos antes y lo que hace hoy el mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, ¿cómo son estas personas que desobedecen la palabra de Dios? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el mundo practica estas cosas? ¿Por qué ama estas cosas? Como nosotros amábamos estas cosas antes. Bueno, el mundo las ama, ¿verdad? Y los hijos de desobediencia también practican estas cosas. Entonces, pero la Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, debemos, ¿verdad?, tener esa compasión de mirar a esas personas y mirar y decir, esta persona practica tal cosa y no va a heredar el reino de los cielos. Le voy a predicar el Evangelio, voy a hablarle de Cristo, voy a tratar de que esa persona se salve como Dios me salvó a mí, que Dios salve a esa persona, voy a orar por esa persona. Bueno, y son esas armas que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, la oración. ¿Para qué? Para ser intercesores por las personas para que se salven. Bien, volvemos a Efesios, capítulo 2, versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos antes y así hoy en día vive el mundo, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Vivíamos como hoy en día en las novelas, vemos las novelas, no soy muy de mirar novelas, pero antiguamente miraba novelas y la novela decía, bueno, pero si tu corazón lo dicta, hacelo.
hacé lo que dicta tu corazón. Y no, ¿y por qué haces tal cosa? ¿Y por qué mi corazón lo dice? ¿Y por qué no amas a tu marido? ¿Y por qué mi corazón dice que lo tengo que dejar? Y así se maneja el mundo, ¿verdad? Según lo que dicta el corazón, hace, ¿verdad? Bueno, pero el cristiano no puede vivir así. El cristiano debe hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el mundo se dicta por su corazón, la cual dice la Biblia que lo más perverso y torcido que hay creado en esta tierra es el corazón del ser humano, es la mente del ser humano. Pero el cristiano tiene el manual de Dios para poder vivir, para tomar decisiones, para pensar de acuerdo como piensa Dios. Y es ahí donde somos cristianos bíblicos, ¿verdad? Cristianos maduros. Cuando tengo que tomar una decisión, bueno, a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Proverbios, capítulo 16. Ser bíblicos, ¿verdad? No ser mundanos, sino bíblicos. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bueno, cuando el cristiano tiene alguna duda, tomar una decisión, ¿dónde va? A la palabra de Dios. Bueno, y nuestros pensamientos van a ser afirmados. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la palabra de Dios. Somos guiados por la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahí se dan cuenta, ¿verdad? Que el pensamiento del ser humano no son los pensamientos de Dios. Es más, estamos casi siempre, cuando estábamos en el mundo y vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos, a lo que dictaba nuestro corazón, vivíamos no de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos todos los frutos que teníamos, ¿por qué? Porque vivíamos de acuerdo a nuestros pensamientos y hacíamos lo que nuestra carne y nuestros pensamientos querían. Hoy en día el cristiano tiene que pensar de acuerdo a la palabra de Dios, porque él es representante de Cristo. ¿Cómo voy a ser un representante de Cristo si no actúo como Cristo? No pienso como Cristo, no hablo como Cristo, no convivo con los demás como Cristo. El mundo tiene que ver a Cristo en mí, si no mi vida como cristiano, lo que tengo es una chapa de cristiano nada más, ¿verdad? Una vida religiosa. Isaías 26, versículo 3, estamos mirando los pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, ¿cómo agradamos a Dios? Por la fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Bueno, nuestra mente cuando tiene un problema dice, pero la Biblia dice tal cosa. Bueno, yo voy a hacer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para poder vivir agradando a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Mi pensamiento, mi cuerpo, todo mi ser está para servirle a Él. ¿Y cómo le sirvo a Él? ¿Como yo quiero? ¿Como yo tomo mis decisiones como yo quiero? No, tengo que tomar mis decisiones de acuerdo a la palabra de Dios para poder vivir una vida agradable y perfecta delante de Dios. Entonces no nos engañemos, ¿verdad? Y ser cristianos, y decir, bueno, yo vivo de acuerdo a lo que yo pienso. No pensemos nada. Nosotros estamos para ser servidores de Cristo y actuamos de acuerdo a este libro bendito. ¿Para qué? Para agradarlo a Él, y vamos a andar en paz con Dios y vamos a tener paz con todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, confiamos en Dios. Efesios, volvemos a Efesios, versículo 3. ¿Cómo son los hijos de desobediencia? ¿Cómo éramos nosotros antes? Versículo 3, Efesios 2, versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, lo mismo que los demás. Éramos como el mundo, ¿verdad? Resolvíamos las cosas como resuelve el mundo. Y hoy en día, ¿verdad? Como cristianos no tenemos que ser diferentes al mundo, vivir diferente. Actuamos, tenemos un problema, ¿cómo actuamos? A ver qué dice la Biblia. La Biblia dice son estos pasos que hay que hacer. Bien, vamos a hacer estos pasos. Y así vive el cristiano, tomando decisiones bíblicas. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. Simplemente para eso. Estamos para honrar a Cristo, no para honrar al mundo. Antiguamente éramos representantes del mundo y honrábamos al mundo, a Satanás y a toda la hueste demoníaco y a nosotros mismos. Yo quiero ser exaltado, yo quiero que me vean, ¿verdad? Pero ahora después que aceptamos a Cristo, o sea, cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos hace ver a través de su Espíritu la palabra de Dios, mi condición, dónde iba y cómo estaba delante de Dios, que era enemigo de Dios, ahora soy salvo. ¿Para qué?
para resolver mis problemas de acuerdo a la palabra de Dios. No como lo hacíamos antes como hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo como resuelve el mundo sus problemas. Somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, representamos a Cristo. Bueno, debemos vivir como Cristo. Bien sencillo, ¿verdad? Entonces, también no podemos olvidarnos cómo éramos antes. ¿Para qué? Para tener esa misericordia, esa compasión, esa paciencia que nosotros sabemos que Dios tuvo con mi vida, yo tener paciencia con los demás. Mirar a los demás como yo estaba antiguamente ahí, ¿verdad? Y cómo Dios me trató, cómo vino un hermano y me habló del Evangelio, ¿verdad? Y pude quebrantarme y creer en Cristo. Lo mismo nosotros hoy en día, miramos a los demás como que nosotros estamos ahí. Entonces, debemos, hermanos, tener esa convicción, ¿verdad? Y pensar, ¿a quién estoy representando yo? Vivo en un mundo sucio, mezclado, religión, tiniebla, todo mezclado, y está todo lo mismo, está todo bien. No, hermano, no está todo bien, porque el cristiano tiene que marcar la diferencia. Acá está la luz y acá está las tinieblas. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Antes vivíamos mezclados con la religión, con el mundo, y estaba todo tan bien, ¿verdad? Estábamos ciegos espiritualmente, no veíamos que eso estaba perfecto. Pero un día Cristo viene, como es mi oración, ¿verdad? Que venga a tu vida, como vino en la mía, y te salve, como me salvó a mí, y puedas ver tu condición delante de Dios. Entonces Dios nos recuerda dónde nos sacó de este mundo malo, perverso, torcido. Éramos por naturaleza hijos de ira, seguíamos y peleábamos por los deseos carnales, amamos la carne, amamos el pecado, pero ahora amamos a Dios, amamos su palabra, vivimos y tratamos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, para darle gloria a Cristo. Y esa es la vida del cristiano, tratar todos los días, ay Señor, tengo un día más de vida, desperté, qué bueno, gracias Señor, tengo un día más de vida, para vivirlo para tu gloria. Todo lo que el cristiano hace un mandado, da un mensaje de texto para la gloria de Dios. Todo, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la vida del cristiano. Vive, trabaja, respira, habla, todo para la gloria de Dios. Entonces, no olvidemos y no dejemos que el mundo nos envuelva en sus pecados y en sus redes, ¿verdad? Y nos saque la vista de nuestro propósito, de nuestro fin. Nuestro fin es vivir para la gloria de Dios. Antes vivíamos para la gloria del enemigo, ahora vivimos para la gloria de Dios. Eso ya no lo quiero más. Sí, voy a hablarle del Evangelio, sí voy a decirle conviértanse, sí le voy a decir están pecando contra Dios y el pecado separa a Dios de ustedes. Ustedes no quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se van al infierno, arrepiéntanse, crean en Cristo. Sí, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no mezclarnos con las costumbres del mundo, no mezclarnos. Entonces, vivir una vida apartada, una vida donde le agrademos a Dios. ¿Vamos a tener lucha? Sí, vamos a tener lucha porque estamos combatiendo, estamos en guerra. Aparentemente, ¿verdad? Vivimos en un país precioso donde no hay persecución, donde hay una paz, pero hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual entre el bien, que es la palabra de Dios, y el mal, las tinieblas. Entonces, nosotros estamos ¿para qué lugar estamos? ¿Estamos para el bien, para la palabra de Dios, para la luz, o estamos en las tinieblas? Entonces, algo para reflexionar, ¿verdad? Para que nosotros nos analicemos a través de la palabra de Dios. Yo no puedo analizarte porque yo no lo puedo hacer, tengo que analizar mi vida, ¿verdad? Y veo que en mi vida falta mucho para poderme parecer más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo de pecado y vivo en un cuerpo de pecado, donde lucho y lucho todos los días, ¿verdad? Para poder vencer mi carne y poder crecer un poquito, crecer otro poquito. Pero tú sabes en qué lugar estás, luchando para hacer más luz o luchando para amar más las tinieblas. Entonces, es algo donde tú tenés que analizarte y yo me tengo que analizar a través de la palabra de Dios. Cristo viene. ¿A qué viene Cristo? A buscar una iglesia pura y santa. Una iglesia o un cristiano que vive para la gloria de Dios, uno que vive en pureza, en santidad, en luz, no que está mezclado con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, escuchamos, sí, Cristo viene, bueno, pero entonces, como dice la palabra de Dios, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. Pero tenemos que levantarnos, despertarnos, ¿verdad? Y que Cristo nos alumbre a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra de Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, cuando un hijo de Dios es hacedor de su palabra. Vamos a orar. Agradecido Padre Celestial por tu palabra, y Señor Dios, que tu palabra sea la que haga la obra en mi vida y la vida de mis hermanos, y aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, tú estés obrando, Señor, te rogamos por ellos para que tengas misericordia. Señor Dios, así como tú tuviste misericordia en mi vida, me sacaste de este mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Oh Dios, hoy en día me has puesto en lugares celestiales. Padre, toda la gloria es para ti y la honra, pero ayúdame a no defraudarte. Ayúdame, Señor amado, a ser ese soldado fiel, fiel a mi capitán que va delante de mi Salvador, que está peleando la batalla por mí. Padre, no quiero ser un soldado, Dios, que esté durmiendo, sino quiero estar alerta, quiero estar preparado para combatir el pecado. Ayúdanos, Señor Dios, como tus hijos. Ayúdame, porque soy débil y necesito que tú me fortalezcas. Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien agradecidos por estar ahí, por todos los domingos estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Bueno, nos veremos el miércoles, si Dios quiere. Por favor, estén orando por este ministerio de predicar la palabra de Dios y poder así seguir predicando y seguir llevando el Evangelio a sus hogares. Esa es la idea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que servimos a Cristo, bueno, no solamente soy yo, sino hay gente que está firma, hay gente que cada uno pone un lugarcito más de su casa, pone un lugarcito para que prediquemos, hay gente que ora. Entonces no es el ministerio de Gustavo, sino el ministerio de toda una cantidad de personas atrás, de hermanos que están atrás mío, que están orando, y agradecerles, hermanos, hasta bueno el ministerio de mi hija también, de cuidar a mis hijos para yo poder predicar la palabra de Dios. Entonces es un ministerio familiar donde podemos estar juntos y llevar el mensaje del Evangelio. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Bendiciones y bueno, estén orando. Chao.